Buenos días con todos los presentes, mi nombre es Anaí Flores y hoy les vengo a hablar sobre las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del interior, aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo al que se diferencia como d. Para resolver una progresión aritmética tenemos una fórmula general que sería a sub n es igual a sub 1 más, abro paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, sobre d. La simbología. El primer término se le representa como a sub 1, la diferencia con la letra d. El último término con a sub n y el número de términos como n. Suma de una progresión aritmética. Para calcular la suma de una progresión aritmética tenemos dos fórmulas, pero podemos utilizar cualquiera ya que nos debe salir al final el mismo resultado. En la primera opción tenemos la fórmula S sub n es igual a n sobre 2, abro paréntesis, a más 1, cierro paréntesis. Esta expresión se utiliza cuando en los datos tengamos el número de términos, el primer término y el último término. En la opción 2 tenemos la fórmula S sub n es igual a n sobre 2, abro paréntesis, 2 por a sub 1 más, abro paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, por la diferencia y vuelvo a cerrar paréntesis. Esta expresión se utiliza cuando tengamos el número de términos, el primer término y la diferencia de la progresión. Ejercicios. En el ejercicio número 1, en el enunciado nos dice que encontremos la suma de los primeros 10 términos de una progresión aritmética, donde el primer término es 3 y el último término es 21. En este caso nosotros utilizamos la primera fórmula, que es un poco más sencilla de manejarla. Reemplazamos los datos que tenemos de acuerdo a la simbología y sacamos el resultado de 120. En el ejercicio 2, vuelta nos dice que calculemos la suma de los primeros 8 términos de una progresión cuyo término es 5 y la razón es 2. Aquí ya nos menciona lo que es la razón, entonces nosotros utilizamos la segunda fórmula ya que tenemos la diferencia del ejercicio y simplemente reemplazamos los datos y sacamos un resultado de 96. En el ejercicio 3 y 4 hicimos lo mismo, pero teniendo en cuenta mucho el enunciado, ya que, por ejemplo, en el ejercicio 4 también nos menciona que tenemos la razón o diferencia que es el 3. Entonces, para facilitarnos, tenemos que aprendernos bien las dos fórmulas que nos proporcionan y así tener un mejor resultado. Como por ejemplo, en el ejercicio 3 sacamos 224 y en el ejercicio 4 sacamos 51 como resultado final. Lo mismo hicimos con el ejercicio 5 y 6, 7 y 8 y los últimos 9 y 10. Progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero y el anterior, es una constante. Esta cantidad constante se la conoce como razón de la progresión y se le representa por la letra R. Para sacar el término general tenemos que tener en cuenta que utilizamos una ecuación, que esta es a sub n es igual a sub 1, abro paréntesis, r elevado a n menos 1, cierro paréntesis, ya que cada término de la progresión se obtiene multiplicando el primer término por la razón elevada al número que indica en el lugar de ocupar dicho término, disminuyendo en una unidad. Suma de una progresión geométrica. Para calcular la suma de una progresión geométrica tenemos la opción de utilizar dos fórmulas. En la opción 1 tenemos la fórmula S sub n es igual a, abro paréntesis, r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1, cierro paréntesis. Esta se utiliza para determinar la suma de varios términos en específico de la progresión, sabiendo que el valor de n, a sub 1 y r. En la opción 2 tenemos S sub infinito es igual a sobre 1 menos R.
Esta ecuación se utiliza para determinar una suma limitada de una progresión sabiendo el valor de A sub 1 y de R. Ejercicios. En el ejercicio 1, en el enunciado nos menciona que tenemos que hallar la suma de los primeros 4 términos de una progresión geométrica, donde el término es 2 y la razón es 3. En este caso, nosotros utilizamos la primera fórmula que les dimos a conocer anteriormente y nos dio un resultado de 80. En el ejercicio 2 nos menciona que debemos calcular la suma infinita de una progresión geométrica, donde el primer término es 1 y la razón es de 0.5. En este caso nosotros utilizamos la segunda fórmula, ya que en el enunciado nos especifica que es una fórmula, que es una suma infinita. Entonces debemos aplicar la segunda fórmula y nos da un resultado de 2. En el ejercicio 3 y 4 repetimos el mismo proceso, ya que en la primera utilizamos la primera ecuación y en la segunda utilizamos la segunda ecuación. Y así llegamos a un resultado de 150 en el ejercicio 3 y de 12,5 en el ejercicio 4. Lo mismo hicimos con el ejercicio 5 y 6, 7 y 8 y los últimos dos con el 9 y el 10, teniendo en cuenta y Muchas leyendo gracias bien por su los atención y tengan enunciados un que nos lindo día. proponen.